¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, desearles a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V, a Héctor Daniel Pieri. También, a Martín 367. Y a Leo Gamer Pro. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Enlote con sistema Harry Potter autor. Emoticon 29 copyright novela web. Capítulo 126. Varitas. Después de que Smaug se quedara quieto en el suelo, Silas y Elrond se acercaron a la herida en la base del ala del dragón. Elrond examinó la herida, su expresión pensativa. Hay una energía violenta persistente en la herida. No es de extrañar que se resista a la curación, incluso con la resistencia natural de un dragón. Pero estas marcas parecen familiares, ¿fue esto causado por la lanza a Eglos? Aunque formulado como una pregunta, su tono tenía certeza. Silas asintió. La perspicacia de Lord Elrond es tan aguda como siempre. Elrond negó con la cabeza ligeramente. El arma dejó una profunda impresión en todos los que presenciaron su poder. De entre su capa, sacó un paquete de florete de rey, recién recogido de los jardines de Galadriel. Comenzó a cantar en élfico suave y antiguo, frotando suavemente las hojas entre sus dedos hasta que su aroma curativo llenó el aire. Luego, con cuidado, presionó las hojas trituradas en la herida. Kingsfoil, también conocido como Atelas o Kingswe, fue traído a la Tierra Media por los Númenóreanos. Tenía hojas verdes delgadas y una fragancia dulce, conocida por sus virtudes curativas. Podía aliviar el dolor, ralentizar el veneno y resistir la corrupción de las fuerzas oscuras. Durante la Guerra del Anillo, Aragorn había usado Kingsfoil para curar a Faramir, Éowyn y Merry después de sus encuentros con los Nazgûl. Pero en el caso de Smaug, el daño había venido de Aeglos, la famosa lanza de Gil-galad, y Kingsfoil por sí solo no sería suficiente. Era solo un medio. La verdadera curación vino de Vilia, el anillo de aire, que descansaba en la mano de Elrond. El poder de Vilia era de curación y preservación. Mientras que Narya, el anillo de fuego, inspiraba esperanza y determinación, Vilia convirtió a Elrond en el sanador más talentoso de la Tierra Media. Era el mismo anillo que una vez había usado para curar la herida de Frodo de la espada Morgul. Ahora, su luz parpadeó suavemente mientras colocaba su mano sobre la herida y dejaba fluir la magia. Bajo el efecto combinado de Kingsfoil y el anillo de aire, la rasgadura irregular en el ala de Smaug comenzó a unirse. El rojo furioso de la herida se desvaneció, la piel y la membrana se repararon con una velocidad asombrosa. Cuando Elrond finalmente retiró la mano, dijo con calma: «Está hecho. Prueba tus alitas». Smaug se movió con cautela, luego soltó un aleteo tentativo. Cuando no le siguió ningún dolor, sus ojos brillaron y levantó sus alas por completo, agitándolas con alegría y enviando una ráfaga rugiente a través del claro. «Jaja. Finalmente puedo volar de nuevo». Silas tropezó, su capa ondeando salvajemente en el viento. Levantó una mano e invocó una barrera mágica para protegerse a sí mismo y a Elrond del aire caótico. Irritado, lanzó un hechizo rápido a Smaug. Smaug se estremeció, parpadeando ante el repentino impacto del hechizo. Al darse cuenta del desastre que había causado, sonrió tímidamente y rápidamente se calmó. Ahora que podía volar, Silas no vio la necesidad de restringirlo. Pero antes de dejarlo ir, miró al dragón con una mirada severa. «No hay problema. No hay acaparamiento de tesoros. Ni siquiera lo pienses». Sabía muy bien cómo los ojos de Smaug se iluminaban al ver el oro.
Como un perro olfateando un hueso, el dragón no pudo resistirse. Silas no tenía ningún deseo de despertarse un día con una compañía de enanos golpeando su puerta porque sus reliquias habían desaparecido repentinamente. Smaug escuchó la advertencia y se desinfló visiblemente, con la cola caída. Al ver el efecto, Silas se sintió satisfecho. Es mejor lidiar con eso ahora que enfrentar un desastre diplomático más tarde. Con la herida del dragón curada y los cielos una vez más abiertos para él, Silas y Elrond se dieron la vuelta y regresaron a Lorien. Después de agradecer sinceramente a Elrond, Silas, que no desperdicia una oportunidad, sacó a relucir descaradamente otro asunto. Ya que ya estamos aquí, esperaba que pudieras echar un vistazo a mi otra mascota también. Elrond, siempre de buen humor, asintió sin dudarlo. Sin embargo, cuando abrió su bolsa espacial y vio al águila joven adentro, una mirada de sorpresa apareció en su rostro. ¿Es esto un polluelo de las grandes águilas?, preguntó, examinándolo de cerca. Silas asintió. El rey águila me lo confió. Nació más débil que sus hermanos y no sobreviviría mucho tiempo si se le dejaba en las montañas. El rey me pidió que lo criara y le diera una oportunidad. Elrond entendió. Observó al águila joven, que levantaba la vista de la bolsa y les cantaba, con los ojos brillantes pero el cuerpo claramente frágil. Después de un momento, la mirada de Elrond se suavizó con compasión. Realmente es congénitamente débil, dijo Elrond. Su condición empeora por la desnutrición a largo plazo. Si no recibe la atención adecuada, me temo que nunca volará, incluso después de que madure. Hizo una pausa y luego ofreció una sonrisa amable. Pero es una suerte que te haya conocido. Ya puedo ver algo de recuperación en él. Su espíritu es fuerte. ¿Cómo se llama?, preguntó Elrond. Torondor, respondió Silas. Elrond levantó la vista sorprendido. El nombre del mismísimo rey águila. Debes tener grandes esperanzas en él. Silas soltó suavemente a Torondor junto con el nido de águila que había conjurado para el polluelo. Mientras el joven águila acariciaba su mano, Silas pasó sus dedos por las suaves plumas de su cabeza. No espero que esté a la altura del nombre en poder o grandeza, dijo Silas en voz baja. Solo espero que el nombre pueda llevar una bendición. Quiero que vuele libre, que encuentre su lugar en los cielos, como sus antepasados. Lord Elrond continuó, tus artes curativas no tienen parangón en la Tierra Media. ¿Puedes curar la debilidad de Torondor? Elrond asintió. Creo que puedo. Pero tomará tiempo y cuidado. Tendrá que quedarse en Rivendell por un tiempo. Debes estar preparado para eso. Silas se iluminó. Esa es la mejor noticia que podía esperar. Una vez que termine mis tareas aquí, lo llevaré a Rivendell. Con la curación de Smaug completa y un plan establecido para la recuperación de Torondor, Silas volvió a centrar su atención en el asunto de las varitas. Una vez que los ejes de la varita estuvieron terminados, incrustó cuidadosamente los núcleos mágicos que había preparado, insertándolos uno por uno en los pequeños huecos en la base de cada eje. Para unir el núcleo y la madera, usó resina tomada del árbol de laurelín, rara y dorada, infundida con luz antigua. Cuando terminó la fusión, lijó y pulió cada varita hasta que sus superficies brillaron. Por fin, 5 varitas únicas yacían ante él, cada una de las cuales difería en longitud, veta de madera y tono. Mientras la luz de la luna bañaba el claro, Silas colocó las varitas bajo el resplandor plateado. Levantando su propia varita, comenzó a cantar un largo e intrincado encantamiento. Las palabras eran antiguas y poderosas. Por encima de ellos, la luz de la luna parecía brillar y acumularse, fluyendo hacia las varitas en rayos plateados. Cada varita absorbía la luz como raíces sedientas que beben de la tierra. Un pulso de energía se agitó dentro de ellos, como el primer latido del corazón de algo recién nacido. Desde cerca, Arwen, el Rohirrim, Elladan y Legolas estaban mirando, con anticipación brillando en sus ojos. Gandalf, Galadriel y algunos otros permanecieron en silencio, observando la ceremonia. Cuando el hechizo final terminó y las varitas se despertaron por completo, Silas se volvió hacia los 4 que esperaban. Ven, llamó. Es hora de conocer a tus compañeros. Dieron un paso adelante con entusiasmo, con los ojos fijos en la mesa donde yacían las 5 varitas. ¿Quién quiere ir primero?, preguntó Silas con una sonrisa, observando sus expresiones. Pero antes de que nadie pudiera responder, se volvió hacia Arwen. Las damas primero. Princesa Arwen, por favor. El Rohirrim, Elladan y Legolas intercambiaron miradas. Dado que ya estaba decidido, ¿por qué molestarse en preguntarles?
Arwen dio un paso adelante primero, su mirada se posó en las 5 varitas colocadas cuidadosamente ante ella. Ella vaciló y preguntó: ¿cuál es el mío? Silas sonrió misteriosamente y negó con la cabeza. Solo lo sabrás después de intentarlo. Le entregó la primera varita. 15 pulgadas. Madera de laurelín. El núcleo es un mechón de cabello de Lady Galadriel. Arwen aceptó la varita, un poco nerviosa. ¿Qué debo hacer? Dale una ola y mira qué pasa. Hizo lo que se le indicó, y una luz blanca brillante brotó de la punta de la varita. Sus ojos se iluminaron de emoción, convencida de que debía ser el indicado. Pero antes de que pudiera hablar, Silas se lo arrancó suavemente de la mano. Está cerca, dijo pensativo, pero la longitud no es del todo correcta. Él le ofreció otro. 12 pulgadas y cuarto. Núcleo de laurelina. Este sostiene una pluma de la cresta de una gran águila. Arwen lo saludó con la mano y una suave brisa se agitó, levantando su cabello oscuro y llevándolo suavemente alrededor de su rostro. Miró a Silas con ojos esperanzados, suplicando en silencio. Pero Silas volvió a negar con la cabeza. Todavía no está del todo bien. Tomó la primera varita una vez más, estudiándola. Intentemos esto de nuevo. 15 pulgadas, el cabello de Galadriel, no importa. Antes de que Arwen pudiera alcanzarlo, lo retiró. Por fin, le entregó la varita más pequeña de las 5, la única con un brillo pálido y blanco como la nieve. Este es el indicado. 9 pulgadas y media. Eje tallado en la madera del árbol blanco. El núcleo es un mechón de cabello de Lady Galadriel. En el momento en que Arwen tocó la varita, sintió una oleada de armonía, como si la varita siempre le hubiera pertenecido. Descansaba en su agarre como una extensión de su propia mano. Un suave resplandor brilló a su alrededor, y la luz de la luna pareció responder, bailando sobre su colgante de estrella vespertina. Los demás observaron con asombro la vista. Galadriel sonrió brillantemente, su alegría no se ocultó, al ver que la varita eligió a Arwen tan bellamente. Arwen sonrió y corrió a mostrarles a su padre y a su abuela su varita, llena de deleite. En cuanto a los 3 elfos restantes, Silas simplemente les hizo un gesto para que se acercaran. Para su confusión, les entregó a cada uno de ellos una varita sin dudarlo. Príncipe Elrohir, Príncipe Eladan, ambos miden 15 pulgadas, madera de laurelín, con el cabello de Galadriel como núcleo. Luego se volvió hacia Legolas. El tuyo mide 12 pulgadas y cuarto, núcleo de laurelín, con una pluma de gran águila. Los 3 se quedaron allí, un poco aturdidos. Espera, dijo Legolas, desconcertado. ¿No se supone que debemos probarlos como lo hizo Arwen? Silas se encogió de hombros. ¿Prueba qué? Ya los emparejé de antemano. Sabía exactamente qué varita se adaptaba a cada uno de ustedes. Eladan entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué todo el juicio y la ceremonia de Arwen? Silas sonrió con indiferencia. Ella es una dama. A las chicas les gusta un poco de atención especial y elección. No se atrevió a admitir que solo había querido imitar el método de Ollivander por diversión. Pero los 3 elfos no parecían convencidos. Elrohir y Eladan inmediatamente miraron a Silas con miradas sospechosas. Sus expresiones se oscurecieron, como si acabaran de darse cuenta de que alguien se había interesado demasiado en su hermana. Los elfos eran conocidos por sus agudos sentidos, y no muy lejos, Elrond entrecerró los ojos, estudiando a Silas como si sopesara cada palabra y gesto. La expresión de Celeborn también se había vuelto seria, su mirada aguda. Galadriel, sin embargo, no dijo nada. Su sonrisa permaneció, aunque ahora estaba teñida de sutil diversión, como si hubiera leído mucho más de lo que Silas pretendía. Sintiendo sus ojos en él, Silas instintivamente se puso rígido. No. Esperar. No me digas que malinterpretaste algo. Comentario 10. Votar 2 restantes. Capítulo 127. Método de meditación. En cualquier caso, Silas finalmente había cumplido su promesa y había entregado las varitas que debía. Además de los hechos para Arwen, Elrohir, Eladan y Legolas, también había creado uno extra. Era una varita de 12 pulgadas, hecha de madera de laurelín e incrustada con un mechón de cabello de Lady Galadriel. Esta fue la segunda varita de respaldo de Silas. Adecuada especialmente para lanzar magia blanca, la varita llevaba una energía serena y radiante. Gracias al núcleo de Galadriel, tuvo el efecto único de resistir la corrupción de la oscuridad y proteger la mente del portador de la influencia malévola. El único inconveniente era su incapacidad para canalizar las artes oscuras. Aún así, Silas lo consideró una varita secundaria ideal para sí mismo.
Con la varita completa, sus tareas en Lorien estaban casi terminadas. Pero no planeaba irse todavía. Gandalf se había ofrecido a crear un bastón para él. La madera elegida para el bastón también era laurelina, tomada de la porción restante del núcleo que Galadriel le había regalado antes. Esa sección originalmente tenía 5 metros de largo. Después de fabricar las varitas para el Rohirrim, Elladan, Legolas y sus propios respaldos, aún quedaban más de 3 metros, más que suficiente para un bastón de cuerpo entero. Mientras Gandalf trabajaba en la elaboración del bastón, varios hábiles artesanos elfos lo ayudaron, y Silas permaneció cerca, observando en silencio cómo se desarrollaba el proceso. La artesanía de los elfos era sublime. Con su técnica impecable y su elegante sentido estético, dieron forma al pentagrama en una forma perfecta. Se tallaron intrincados patrones de hojas y enredaderas en la madera, siguiendo su veta natural. Delicadas runas élficas estaban incrustadas a lo largo de su superficie, utilizando hilos de mitril tan finos como la seda de araña. Gandalf, mientras tanto, sostenía el Elessar, la esmeralda de la curación y la esperanza, en la palma de su mano, cantando en una lengua antigua. Mientras vertía magia en la gema, comenzó a brillar con una luz suave de color verde. El resplandor se extendió suavemente por el claro, calentando a todos como la luz del sol en primavera. En la parte superior del bastón, los artesanos elfos tallaron un recinto hueco con forma de hojas de laurelina cerradas, preparado para acunar al Elessar. Cuando la estructura estuvo completa, Gandalf dio un paso adelante. A medida que su encantamiento se profundizaba, las hojas de laurelina talladas se abrieron suavemente, revelando el núcleo hueco. Con mucho cuidado, colocó la esmeralda brillante dentro. Luego, las hojas se cerraron por sí solas, asegurando la gema perfectamente en su lugar. Gandalf probó el equilibrio del bastón en sus manos, murmuró algunos hechizos de prueba en voz baja y luego asintió con aprobación. Se volvió hacia Silas, que había estado esperando con una emoción apenas contenida, y se lo entregó con una sonrisa. Este es su personal. Pruébalo y mira cómo se siente. Silas lo aceptó con reverencia, el asombro parpadeando en sus ojos mientras le daba la vuelta al bastón en sus manos. Medía unos 6 pies de altura, casi igualando su propia altura. La madera marrón dorada brillaba débilmente, su grano fluía como olas a la luz del sol. Finas runas plateadas tejían el eje, y las tallas florales le daban a toda la pieza un aura de poder suave. En su corona, la esmeralda brillaba suavemente, como una estrella acunada por hojas. Silas lo levantó un poco y murmuró, «Lumos». La magia surgió desde el interior del bastón, canalizada hacia arriba y hacia el Elessar. La esmeralda resplandeció con una luz radiante, iluminando la totalidad de Caras Galadón. La luz se derramó sobre las copas de los árboles y se extendió hacia afuera, visible incluso más allá de los límites del bosque de Lorien. Silas sonrió con satisfacción. El bastón se sintió justo en su mano. Sabía que las varitas eran herramientas de magia interior. Refinaron y dirigieron el poder dentro del propio cuerpo de un mago. Pero el personal era diferente. Un bastón se extendió hacia afuera. Tendió un puente entre el mago y la magia del mundo que lo rodeaba, abriendo un conducto hacia las corrientes más profundas de la naturaleza. Más importante aún, la gema incrustada en la cabeza del bastón no era solo un amplificador de magia, sino también un depósito. Silas podía inyectarle magia continuamente y, cuando se liberaba, desataba una devastadora explosión de poder. Por supuesto, esto no significaba que un bastón fuera inherentemente superior a una varita. Lanzar hechizos con una varita era simple y eficiente. Funcionaba como una tubería estable, permitiendo que el depósito mágico dentro del mago liberara energía en un flujo constante. El lanzador podía controlar la dirección y la cantidad de magia con facilidad y precisión. Un bastón, por otro lado, era como una compuerta. Cuando se abrió, liberó un torrente de poder, vasto y abrumador. Pero tal fuerza se produjo a costa del control. También requería más tiempo para prepararse y no era adecuado para situaciones que requerían una respuesta rápida. Por lo tanto, las varitas sobresalían en hechizos delicados y precisos, mientras que los bastones estaban diseñados para encantamientos a gran escala y de alto impacto. Felicitaciones, Silas. Ahora realmente pareces un mago vestido de negro, dijo Gandalf con una risita baja. Silas se apoyó ligeramente en su bastón, con los ojos llenos de gratitud. Tengo que agradecerte, Gandalf, así como a Lady Galadriel y a los artesanos elfos. Sin sus dones y orientación, no tendría un personal tan magnífico. Gandalf negó con la cabeza con una sonrisa amable. Elaboraste varitas para otros. Hice un bastón para ti. Un intercambio justo.
No hay necesidad de agradecimientos entre nosotros. Entonces su tono se volvió más serio. Ahora que has manejado el bastón, imagino que ya has comenzado a sentir sus limitaciones. Silas asintió, con el ceño fruncido. Cuando uso el bastón, la magia se vuelve más difícil de controlar en comparación con lanzar con una varita. Si es solo un hechizo, es manejable. Pero el casting continuo, me desgasta rápidamente. Eso es de esperar, respondió Gandalf. Un bastón permite a un mago ir más allá de sí mismo, para canalizar la magia de la naturaleza misma. Ese poder no tiene límites, pero no es fácil. Una persona, sin importar cuán talentosa sea, todavía está limitada. Para aprovechar un poder mayor que el tuyo, necesitas algo más que conocimiento o voluntad. Necesitas un alma poderosa. Silas pareció sorprendido. La magia del alma era un tema envuelto en miedo y tabú. En el mundo de Harry Potter, todas las formas de manipulación del alma fueron calificadas como artes oscuras. Las maldiciones imperdonables, Avada Kedavra, Crucio e Imperio, fueron infames no solo por sus efectos, sino porque cada una dañó o manipuló el alma de alguna manera. Cualquier investigación que involucrara almas estaba prohibida, castigada con prisión en Azkaban. La voz de Gandalf se mantuvo tranquila y firme. Silas, debes saber que el alma es el fundamento. Un alma poderosa puede percibir el mundo, influir en la materia y comunicarse con el poder de la naturaleza. Los elfos antiguos como Lady Galadriel y Lord Elrond, durante largos años, acumularon suficiente sabiduría y conocimiento, y sus almas fueron templadas para ser poderosas e indestructibles. No necesitan bastones ni varitas. El mundo mismo responde a su voluntad. Si deseas tener un mayor poder, o simplemente dominar el bastón que ahora llevas, entonces debes fortalecer tu alma. Silas se quedó en silencio. Entendió lo que quería decir Gandalf y por qué le preocupaba. Los elfos tuvieron la eternidad para refinar sus almas, para crecer en fuerza y claridad a lo largo de milenios. El propio Gandalf era un Maya, un espíritu de la creación envuelto en forma mortal. Pero Silas era solo un mago. Un hombre con una vida mortal. Un extraño de otro mundo. Levantó la vista, preocupado. ¿Y cómo se supone que uno va a fortalecer el alma? Gandalf sonrió. Una sonrisa lenta y cómplice que sugería que había estado esperando esa misma pregunta. Hay muchos caminos hacia ese objetivo, dijo. En primer lugar, comenzó Gandalf, está el camino de los elfos. Durante largos siglos, acumulan sabiduría y perspicacia. Sus almas se fortalecen con cada edad que pasa, trascendiendo lentamente las limitaciones mortales. Este método es el más estable y confiable, admitió, pero el inconveniente es obvio. A menos que poseas el tiempo de un elfo, nunca reunirás suficiente conocimiento y experiencia para fortalecer tu alma de esta manera. Silas descartó inmediatamente esa opción. No tenía siglos de sobra. No podía permitirse el lujo de caminar por un camino que exigía miles de años. Aún así, permaneció en silencio y esperó pacientemente a que Gandalf continuara. El segundo camino, dijo Gandalf, es uno de prueba y sufrimiento. Soportar grandes tribulaciones templa el alma. Especialmente esos momentos en los que uno se tambalea al borde de la muerte, el terror, la claridad, la fuerza de voluntad necesaria para sobrevivir, estos forjan un alma de acero. Hizo una pausa por un momento, sus ojos brillaban con significado. Tomemos a Lord Glorfindel, por ejemplo. Cayó en batalla contra un Balrog y pereció. Sin embargo, los Valar consideraron oportuno restaurarlo, y cuando regresó, su alma renació más fuerte que nunca. Ahora camina por este mundo con la gracia y la fuerza de los Maiar. Silas levantó las cejas y sacudió levemente la cabeza. Ese camino era claramente demasiado peligroso. Las pruebas de vida o muerte podrían fortalecer el alma, pero podrían terminarla con la misma facilidad. No tenía ningún deseo de arriesgar su existencia en un riesgo tan imprudente. No todos recibieron una segunda vida de los Valar. Gandalf, sintiendo su vacilación, ofreció una pequeña sonrisa y reveló un tercer camino. Luego está la meditación, dijo. Y este, creo, es el camino más adecuado para ti. ¿Meditación? Repitió Silas, desconcertado. Gandalf asintió. Sí. La meditación templa el espíritu, agudiza la voluntad. No produce resultados tan rápidamente como las pruebas de vida o muerte, pero es mucho más rápido y seguro que confiar en siglos de lenta acumulación. Se apoyó ligeramente en su bastón, su expresión se iluminó. Este es el pequeño truco que prometí enseñarte. Te dije que te lo daría cuando recibieras tu bastón. Silas se enderezó. ¿Cómo empiezo?
La meditación, dijo Gandalf, es simple de describir pero difícil de dominar. Debes despejar tus pensamientos, vaciar tu mente o enfocar todo tu ser en una sola cosa. En Rivendell, a menudo me siento en el Salón del Fuego y medito, dejando que el parpadeo de las llamas me guíe hacia la quietud. Silas inclinó la cabeza. ¿Pero por qué necesitarías meditar? Eres una mala. ¿No es tu alma ya lo suficientemente fuerte? Gandalf lo miró a sabiendas. La meditación no es una práctica reservada para los débiles. Incluso los propios Valar reflexionan, sueñan y meditan. Cuanto más profunda es el alma, más vital se vuelve para mantenerla equilibrada. Hizo una pausa, dejando que ese pensamiento se asentara. Ahora continuó Gandalf, déjame decirte algo interesante. Ya posees un método de meditación, aunque no lo hayas reconocido. Silas parpadeó. ¿Lo hago? Tú sí, confirmó Gandalf. De hecho, su método puede ser mucho más refinado que el que tenía en mente. Simplemente nunca lo has visto de la manera correcta. Silas frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? ¿Has olvidado la canción que te enseñó Tom Bombadil? Se dio cuenta y los ojos de Silas se abrieron como platos. ¿Quieres decir, esa melodía es una forma de meditación? Siempre había tratado la melodía como una especie de bálsamo emocional. Le levantó el ánimo y disipó la tristeza que seguía a los encuentros cercanos con la magia oscura. Incluso había notado que lanzar el encantamiento Patronus mientras lo tarareaba hacía que el hechizo fuera significativamente más poderoso. Pero nunca había imaginado que tuviera un significado más profundo. Gandalf asintió, su tono suave. Hay muchas maneras de meditar. Algunos se sientan en silencio. Algunos cantan versos antiguos. Otros caminan descalzos por los bosques o rezan en lugares sagrados. Lo que Tom te enseñó es música, sí, pero también es una invitación, un ritmo que atrae la mente hacia adentro y alinea el alma. Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 128. Regreso. Al escuchar las palabras de Gandalf, Silas sintió un toque de vergüenza. ¿Había estado persiguiendo sombras e ignorando la luz? Nunca hubiera imaginado que la magia musical que siempre había usado para levantar el ánimo y desterrar las emociones oscuras era, en verdad, un poderoso método de cultivo del alma. Era como si hubiera estado sentado en la cima de una montaña de tesoros sin darse cuenta de su valor. Ahora que entendía el verdadero valor de la música, Silas no dejaría que volviera a pasar desapercibida. Rápidamente le preguntó a Gandalf cómo usar la melodía para una meditación adecuada. Gandalf, generoso como siempre, ofreció algo más que orientación. También le enseñó a Silas una segunda forma de meditación, una arraigada en el uso de hierbas. Al encender plantas aromáticas como la salvia, el cedro, el sándalo o la artemisa, uno podría entrar en un estado meditativo. El aroma ayudó a calmar el cuerpo y la mente, sirviendo como una especie de ancla para atraer el alma a la quietud de la irreflexión. Esta era una técnica que el propio Gandalf había utilizado durante mucho tiempo. Quemaba hierba de pipa en su pipa y entraba en un trance meditativo, a menudo recibiendo destellos de perspicacia y sabiduría en esa calma suspendida. Más importante aún, este método podría combinarse con la meditación musical de Silas para mejorar la profundidad y claridad de la experiencia. Silas estaba profundamente agradecido por las enseñanzas de manos abiertas de Gandalf. Como muestra de agradecimiento, pasó más de una semana elaborando una nueva escoba voladora con madera de laurelina. Era rápido, finamente equilibrado, y se lo regaló a Gandalf con gran cuidado. Aunque tal regalo nunca podría igualar la profundidad de su gratitud, fue la mejor oferta que se le ocurrió por el momento. Para su alivio, Gandalf recibió la escoba con deleite. Sin dudarlo, lo montó y se elevó a través del bosque de Lórien, con sus túnicas grises ondeando detrás de él como la cola de un cometa. Los elfos de abajo a menudo se detenían en sus deberes, mirando hacia arriba a la curiosa vista. No mucho después, Silas buscó a Lady Galadriel. Se acercó a ella respetuosamente y produjo una sola fruta, la semilla del árbol blanco sagrado, que Thranduil le había confiado. Lady Galadriel dijo, ¿sabes cómo se puede despertar y hacer crecer esta semilla? Un destello de interés tocó los ojos de Galadriel mientras tomaba la fruta en sus manos y la examinaba con tranquila reverencia. No esperaba ver una semilla de Ninglot, dijo en voz baja. Había pensado que toda esa fruta se había perdido, excepto la que había conservado Isildur antes de la caída de Númenor. Esto vino del rey Thranduil, explicó Silas. Una vez visitó Númenor hace mucho tiempo y lo arrancó él mismo. Galadriel asintió con la cabeza en comprensión.
Luego, como una brisa sobre el agua, se dio la vuelta y se deslizó por el sendero del jardín, con su túnica blanca como la luna rozando suavemente la hierba. Silas lo siguió de cerca. Llegaron a la palangana de plata enclavada en el corazón del jardín. Galadriel se arrodilló junto a él y colocó la fruta en el claro arroyo que fluía dentro. La superficie ondulaba suavemente alrededor de la semilla mientras la presionaba bajo el agua con la mano. Esta semilla es vieja, dijo, y ha tenido sed durante mucho tiempo. Déjelo en remojo aquí durante 3 días. Cuando se haya bebido hasta saciarse, puedes tomarlo. Ella lo miró y continuó. Después, colócalo bajo la luz de Elendil. Déjalo disfrutar de ese resplandor sagrado hasta que brille débilmente. Solo entonces debes enterrarlo en un suelo que no haya sido tocado por la sombra o la corrupción. Con el tiempo, romperá su caparazón y se levantará. Entiendo. Gracias, mi señora, dijo Silas, con los ojos brillantes de alegría. No había esperado una respuesta tan rápida y completa, ni se había dado cuenta de que la luz de Elendil, el frasco que una vez le había regalado, jugaría un papel en el despertar de la semilla del árbol blanco. Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos. Silas recuperó el fruto del árbol blanco sagrado, ahora completamente empapado y reluciente con agua absorbida. Según las instrucciones, lo colocó bajo la luz de Elendil, permitiendo que el resplandor sagrado bañara suavemente la antigua semilla. Ya había decidido dónde lo plantaría, en Weathertop. Aunque la fruta en su posesión provenía de un árbol blanco sagrado de 4ª generación, todavía llevaba el legado de una creación divina. El árbol original, Nimlot, nació de la luz de Telperion y fue creado por Vala Yavanna, la reina de la tierra heredora de frutas. Incluso este descendiente lejano conservaba un aura de poder y santidad. Según Lady Galadriel, el árbol blanco sagrado compartía una profunda conexión con el mundo natural. Dondequiera que echara raíces, su presencia nutriría la tierra, vigorizando la flora y la fauna por igual. Las plantas florecerían, los animales prosperarían y el aire mismo se volvería más ligero. Más que una bendición para la naturaleza, el árbol blanco sagrado fue un faro contra el mal. Sus raíces, una vez extendidas bajo el suelo, suprimirían el alcance de la sombra. Las tierras que alguna vez estuvieron contaminadas por la magia oscura podrían purificarse lentamente. El árbol en sí exudaba un aura que debilitaba la fuerza de la hechicería oscura en su vecindad. La savia de sus frutos y hojas tenía potentes propiedades curativas. Podría reparar el cuerpo y calmar la mente, incluso aquellos afectados por una larga exposición a fuerzas malévolas. Las heridas tanto de la carne como del espíritu responderían a su toque. Se decía que ofrecía cierta resistencia al veneno y las maldiciones, e incluso aliviaba las cargas del alma. Por esta razón, había sido durante mucho tiempo un objetivo de sombra. Sauron había llevado una vez a los Númenóreanos a cortar Nimlot, deseando su destrucción por encima de todo. Más tarde, en su conquista de Gondor, capturó Minas Ithil y quemó el árbol blanco que allí estaba, un símbolo de esperanza, un desafío que no pudo soportar. Después de pasar casi 2 meses en los bosques dorados de Lórien, Silas y sus compañeros se prepararon para regresar a Rivendell. Cuando se fueron, Lady Galadriel les otorgó regalos de despedida. A Legolas, le regaló un arco tallado en el duramen de Laurelina. La cuerda del arco, fina y plateada, estaba tejida con mechones de su propio cabello. Era un arma de gracia y precisión mortal, sintonizada con la voluntad del arquero. A Bilbo le dio una pequeña caja de madera de color grisáceo, dentro de la cual yacía tierra de su propio jardín. Plantado en él, cualquier cosa florecería con rara belleza. Era un regalo que Bilbo había pedido humildemente, un toque de Lórien para llevar a casa. Ella también besó su frente, una bendición silenciosa. La luz de ese beso tenía el poder de curar, disipando la corrupción progresiva del anillo que había comenzado a pesar sobre su espíritu. Bilbo se puso un poco más erguido después, con los ojos más claros. Cuando llegó el momento del regalo de Silas, hizo una solicitud audaz. Le pidió a Galadriel una semilla de laurelina. Tenía la intención de plantarlo junto con la fruta del árbol blanco sagrado, formando un tributo viviente, un eco en miniatura de los 2 árboles, en la cima de Weathertop. Un faro de luz y vida donde una vez hubo un lugar de vigilancia y ruina. Galadriel, siempre intrigado por el tejido del simbolismo en la acción, encontró su visión esperanzadora y poética. Ella accedió a su petición y le dio un pequeño recipiente de vidrio lleno de agua extraída de la palangana de plata, un arroyo sagrado que se dice que fue tocado por la luz de Telperion. Esta agua nutriría la semilla de laurelina y guiaría su crecimiento.
Esta vez, Silas y sus compañeros no emprendieron el vuelo a lomos de las grandes águilas. En cambio, regresaron a través de la magia de la Red Flu, entrando uno por uno en la chimenea y desapareciendo en llamas esmeralda, reapareciendo en los cálidos pasillos de Rivendell. Incluso Arwen se unió a ellos. Con la conexión ahora establecida entre los hogares de Lorien y Rivendell, podía moverse libremente entre la casa de su padre y los bosques de sus abuelos. Las barreras de la distancia se habían derretido como la nieve en primavera. Teletransportar a tanta gente a la vez casi había agotado el suministro de polvo Flu de Silas. Así que se preparó para comenzar a elaborar un nuevo lote. El ingrediente principal del polvo Flu era la piedra lunar, un mineral apreciado por los elfos por su suave brillo plateado que recuerda a la luz de la luna. Cuando el Rond se enteró de la necesidad de Silas, envió generosamente un gran cargamento de piedras lunares impecables. Silas, sin embargo, quedó atónito por la extravagancia y cortésmente se negó a usar material de tan alta calidad para algo tan mundano como el polvo de transporte. Entendiendo su sentimiento, el Rond organizó una segunda entrega, piedra lunar más áspera y de grado más común. Le aseguró a Silas que Rivendell lo tenía en abundancia y que podía tomar todo lo que necesitara. Con los materiales adecuados ahora en la mano, Silas comenzó a producir polvo Flu en una de las cámaras más silenciosas de Rivendell. Durante este tiempo, también confió la joven águila Torondor a Elrond para que la curara. El águila había sufrido una debilidad congénita y requería cuidados de los hábiles curanderos élficos. Mientras tanto, ocurrió algo inesperado. Arwen y Aragorn finalmente se conocieron por primera vez. En el curso original de los acontecimientos, su encuentro tuvo lugar cuando Aragorn había alcanzado la mayoría de edad, y había despertado un amor que daría forma a sus destinos. Pero esta vez, Arwen lo conoció a la edad de 11 años. No había romance, ni chispa del destino, solo el cálido afecto de una hermana mayor hacia el pupilo de su padre. Para ella, Aragorn era simplemente Estel, un niño tranquilo y curioso que crecía bajo la protección del Rond. De vuelta en su taller, Silas descubrió que el suministro de piedra lunar era abundante. Para los otros ingredientes, seda de araña y colmillos de serpiente, tomó medidas creativas. La seda de araña que usó provino de las arañas gigantes del bosque negro, más fuertes y duraderas que las habituales. En cuanto a los colmillos de serpiente, no tenía una fuente lista. Sin dudarlo, Silas voló a los Trolls cercanos y entró en los bosques más allá de Rivendell. Allí, usando la lengua Parcel, convocó a una gran cantidad de serpientes venenosas. Fue efectivo. Al poco tiempo, regresó con una bolsa llena de colmillos. Las serpientes, sin embargo, quedaron completamente descontentas. Cada uno había sido liberado de uno de sus preciados colmillos venenosos, y ninguno se atrevía a silbar frente a la presa por temor a que se burlaran de ellos. Después de medio mes de trabajo, Silas produjo con éxito un barril completo de polvo Flu. Le serviría bien a él y a sus compañeros durante mucho tiempo. En agradecimiento por la ayuda de Elrond, Silas le regaló una generosa botella de polvo. En cuanto al joven Torondor, bajo el cuidado de los elfos, su condición mejoró dramáticamente. Su dolencia congénita había sido curada, y con buena nutrición y tiempo, un día se elevaría por los cielos como sus hermanos entre las grandes águilas. A estas alturas, Smaug había llegado cerca de Rivendell y se divertía persiguiendo a los trolls por los bosques, desatando el caos sobre cualquiera lo suficientemente tonto como para cruzarlo. Finalmente, llegó el momento de irse. Silas, Gandalf, Bilbo y Legolas se reunieron frente a la chimenea y, con un remolino de llamas verdes, desaparecieron de los pasillos del Rond. Su destino era Ueatertop. En cuanto a Smaug, continuó su largo vuelo a pie y en ala, dirigiéndose a la torre. Dentro del restaurado Monsl, la chimenea una vez olvidada rugió con una llama verde y, por primera vez en muchos años, la vida se agitó dentro de sus fríos muros de piedra. Azota, dijo Silas rápidamente, agitando su varita y quitándose el hollín y la suciedad de él y de sus compañeros. Una vez que estuvieron presentables de nuevo, miró alrededor de la cámara y sonrió. Finalmente, estamos de vuelta. Levantó su varita y comenzó a barrer las capas de polvo que se habían acumulado en su ausencia. Legolas inclinó la cabeza hacia arriba, mirando con asombro el imponente techo. Así que este es Monsl, murmuró. Dicen que fue destruido hace 1000 años por el ejército del rey brujo. ¿Cómo lo restauraste, Silas? Gandalf, ahora cómodamente sentado en un sofá conjurado, se rió entre dientes. Deberías haberlo visto. Devolvió la vida a toda la torre en cuestión de segundos. Fue como ver una leyenda olvidada resurgir de las cenizas.
Bilbo ya había salido y estaba admirando el paisaje circundante cuando Silas, después de despejar el primer piso, dirigió su atención hacia arriba. «Espiraberto», gritó, moviendo su varita. Un tornado en miniatura se formó instantáneamente y giró hacia arriba a través de las escaleras de caracol. Uno por uno, despejó cada nivel de la torre, acumulando polvo y telarañas antes de salir por la plataforma de observación y dispersar los escombros a través del viento. Legolas observó el hechizo con asombro. «Tu magia es increíble», dijo, con los ojos brillantes. Silas sonrió. «¿Quieres aprenderlo? Puedo enseñarte. Pero limpiar la torre será tu trabajo a partir de ahora». «Trato». Legolas estuvo de acuerdo sin dudarlo. Para tener la oportunidad de estudiar la magia de Silas, la limpieza fue un pequeño precio a pagar. En ese momento, Bilbo volvió a entrar, con las mejillas enrojecidas por la emoción. «Silas, ven rápido. Necesitas ver esto». «¿Qué es?», preguntó Silas, curioso. Gandalf y Legolas intercambiaron miradas y siguieron. Sin aliento, Bilbo señaló hacia el horizonte. «Hay un pueblo en la base de la colina. Un poco más allá de las marismas de Midgewater. Piedras, por favor, puedes apoyarme en Patreon @patreon.com Muebling comentario 18 comentario. Votar 2 restantes capítulo 129. Asignaturas. Silas fue tomado por sorpresa por la noticia de Bilbo de que había surgido una aldea al pie de Weathertop. Ese tramo de tierra siempre había sido estéril en su memoria. Sin perder tiempo, siguió a Bilbo afuera, con Gandalf y Legolas siguiéndole de cerca. Desde la cresta de Amonsil, el mundo se desplegó como siempre lo había hecho. El camino este-oeste serpenteaba muy por debajo, el oscuro resplandor de los pantanos de Midgewater, el agua del llanto, se extendía en la distancia. Y allí, entre el pantano y el camino, escondido cerca de la orilla del agua, se encontraba un pueblo que seguramente no había estado allí antes. Las chimeneas arrojaban finas hileras de humo al aire. Figuras diminutas se movían entre modestas cabañas. La vista fue tan inesperada que Silas simplemente se quedó allí, con preguntas acumulándose en su mente. ¿Cuándo alguien decidió establecerse aquí?, murmuró. Los ojos de Gandalf se iluminaron cuando un pensamiento lo golpeó. ¿Has olvidado a la gente que liberamos en los Trollshaus? Por supuesto, Silas recordaba a los harapientos supervivientes a los que habían ayudado, dándoles dinero suficiente para vivir cómodamente en cualquier lugar que eligieran. Pero ese era exactamente el problema. Con tanto oro, esta gente podría haber ido al oeste a Bree, donde abundaban la comida, el refugio y el comercio, o haber tomado el largo camino hacia el sur a lo largo del Greyflood hacia uno de los grandes reinos de los hombres. En cambio, habían cruzado leguas de desierto vacío, desafiando bestias, bandidos y el riesgo de incursiones de orcos, solo para construir casas a la sombra de una ruina sin camino, sin taberna y ni siquiera un puesto de mercado. Bueno, si había una pregunta, merecía una respuesta. Vamos, dijo Silas por fin. Conozcamos a nuestros nuevos vecinos. Eligieron no volar, prefiriendo caminar por el sendero de la montaña, aunque el sendero, ahogado por malezas y zarzas, hizo que Silas se prometiera en silencio construir un camino adecuado más tarde. Un mago podía vivir en una torre de vigilancia solitaria, pero se negaba a dejar que se viera en mal estado. Al pie de la colina, bordearon el borde del agua del llanto, un pantano extenso y apestoso que se extendía desde el suroeste de las colinas de la cima del tiempo casi hasta Bree. Silas miró el fango pensativo. Un día, reflexionó, podría dragarlo y profundizarlo en un verdadero lago, como el lago Negro en Hogwarts, atravesado por un puente alto. Haría de Amonsil una fortaleza además de un hogar. Pasando por alto el pantano, el grupo se acercó al grupo de casas nuevas. La repentina aparición de extraños hizo que los aldeanos detuvieran su trabajo. Por un momento parecieron cautelosos, pero cuando vieron que el grupo había bajado de la colina y reconocieron a Silas, la sospecha se convirtió en asombro. Un joven con una túnica de lino sencillo se abrió paso repentinamente entre la multitud, su rostro se rompió de alegría. «Mago Silas. ¿Has vuelto?». Silas lo estudió por un momento antes de que la memoria encajara en su lugar. «¿Eduardo?». El joven asintió tan vigorosamente que era un milagro que su cabeza se quedara sobre sus hombros. «Soy yo». «¿Realmente has regresado?». «Yo sí», dijo Silas con una leve sonrisa. «¿Por qué estás aquí? ¿Y cuál es la situación con este pueblo y estos aldeanos?». Los ojos de Edward brillaron con orgullo. «Después de que tú y Gandalf nos salvaron y nos dieron oro, la mayoría de nosotros decidimos seguir el camino hacia el oeste. Pensamos que tal vez podríamos vivir cerca de ustedes, en sus tierras».
Su voz vaciló cuando el recuerdo se volvió más oscuro. Fue un largo viaje. Casi no lo logramos. Una banda de orcos se nos acercó en la naturaleza, y pensamos que era el final y Silas y Gandalf fruncieron el ceño ante la noticia. Ninguno de los dos esperaba que los aldeanos se encontraran con orcos, peor aún, que los orcos deambularan por la naturaleza abierta. ¿Qué pasó después de eso? Silas presionó. La expresión de Edward se suavizó con alivio. Conocimos a una banda de rangers. Derribaron a los orcos en poco tiempo, y cuando se enteraron de que habíamos sido salvados por ti y Gandalf, enviaron a 2 de los suyos para que nos vieran a salvo aquí. Oh, el capitán de esa compañía dijo que te conocía. Su nombre era Aldamir. ¿Aldamir? Silas parpadeó sorprendido. De todas las personas, fueron Aldamir y su patrulla Adunerain quienes sacaron a los aldeanos del peligro. Ante la cálida insistencia de Edward, los 4 fueron conducidos al corazón del pueblo. Entre los rostros, Silas reconoció a muchos del día en que él y Gandalf los liberaron de los Trollsau. Pero había otros, extraños para él, que observaban desde el borde de la reunión. Edward explicó que se trataba de personas de tierras cercanas que habían escuchado historias del mago de túnica negra y habían venido en busca de refugio bajo su protección. Parecía que en gran parte de Eriador, el nombre de Silas ya había viajado lejos. Para la gente común en esta época, vivir sin un protector era vivir a merced de los bandidos, la codicia de los pequeños señores o el salvajismo de los orcos, los trolls y otras cosas asquerosas. La vida era el filo de la navaja. Un señor bueno y justo era tan raro como el oro, y tan buscado. Las historias de las hazañas de Silas se habían extendido. Pararse junto a los hobbits para hacer retroceder a los árboles que avanzaban, limpiar los túmulos de espectros, liberar a los cautivos de las guaridas de los trolls. Tales actos habían tejido su imagen en la mente de muchos como una de coraje y bondad. Edward continuó diciendo que estos refugiados eran solo la primera ola, que ya había más en el camino y que seguirían más en los próximos meses. El pueblo, que ahora albergaba a más de 300 almas, pronto necesitaría expandirse, tal vez incluso convertirse en un pequeño pueblo. La escala de todo tomó a Silas con la guardia baja. En la plaza, todos los aldeanos se habían reunido. Aquellos que habían sido rescatados antes ahora lo miraban abiertamente, con alegría y alivio claros en sus rostros. Este era el hombre que habían cruzado leguas para encontrar, para colocarse bajo su estandarte, para que nunca más volvieran a vivir con miedo. Los recién llegados, sin embargo, se mantuvieron al margen, su reverencia mezclada con incertidumbre. No se atrevieron a acercarse, preocupados de que este mago cuyo nombre habían escuchado hablar con tanto temor pudiera rechazarlos. Los ojos de Silas recorrieron a la multitud. ¿Quién te lleva aquí? Un hombre alto y delgado dio un paso adelante e hizo una reverencia. Lord Silas, mi nombre es Luke. La gente me eligió para supervisar las cosas por ahora, pero todos estuvimos de acuerdo en que el nombramiento legítimo de un jefe debe provenir de ti. Silas lo estudió. El porte del hombre era respetuoso, su tono firme y mesurado. No eres una de las personas que rescaté antes. ¿De dónde vienes? Nací y viví en Bree, mi señor, respondió Luke con otra reverencia. Eso realmente hizo que Silas se detuviera. ¿Solías vivir en Bree? Preguntó Silas, su tono teñido de curiosidad. Entonces, ¿por qué irse? Bree se encuentra en la encrucijada de Aston Road y Greenway, y el comercio allí es tan concurrido como una colmena. No hay nada aquí en Weathertop más que viento y ruinas. Luke bajó la cabeza respetuosamente. Mi señor, soy el hijo del exalcalde de Bree. Cuando el nuevo alcalde asumió el cargo, nosotros, discrepado. Escuché que habías establecido una propiedad aquí, así que vine en busca de tu protección. Silas lo estudió durante un largo momento. Su aguda memoria llenó el resto, solo otra pelea nacida de un cambio de poder. No era un asunto en el que le importara entrometerse. Aún así, Luke había demostrado su valía. En el poco tiempo que había estado aquí, se había ganado la confianza de los aldeanos, había organizado la construcción de casas y había convertido una dispersión de refugios en un asentamiento funcional. Incluso había comerciado con comerciantes que pasaban. Un hombre así se haría valioso en cualquier lugar. Al no ver signos de malicia oculta, Silas asintió con decisión. Si el pueblo te ha elegido, entonces quédate como su jefe. Continuar gobernando en su nombre. El rostro de Luke se iluminó con un alivio apenas contenido. A pesar de toda su compostura, había temido que Silas lo desaprobara, y aquí, una palabra de la túnica negra podría decidir su futuro.
Poniéndose de rodillas, Luke se puso una mano sobre el corazón. Yo, Luke Thompson, en nombre de los Valar, juro lealtad a Lord Silas, maestro de Amonsil, talador de árboles, perdición de los túmulos, asesino de trolls y némesis de los orcos. Los otros aldeanos, conmovidos por su juramento, hicieron lo mismo en un susurro de lino y cuero, arrodillándose y prometiendo su lealtad. Silas parpadeó, desconcertado por la repentina exhibición. Eso no es necesario, protestó, levantando las manos. Si deseas vivir aquí, entonces vive aquí. Me aseguraré de que no sufras ningún daño. La gente arrodillada vaciló, mirándose unos a otros hacia él, sus rostros atrapados entre la esperanza y la duda. Los ojos de Gandalf se suavizaron. Silas, haz sus juramentos, dijo en voz baja. Solo como su pueblo jurado descansarán tranquilos. No es solo seguridad lo que buscan, es pertenencia. Silas suspiró para sus adentros. La lógica de esto se le escapó. Ya les había prometido refugio y protección. ¿Por qué insistirían también en la lealtad formal? Pero la incertidumbre en sus ojos era evidente. Muy bien, dijo al fin. Acepto. Las sonrisas se rompieron como el amanecer en los rostros reunidos. En ese momento, la gente del nuevo asentamiento se convirtió en sus primeros súbditos jurados, y con ese vínculo vino el derecho a llamarlo mi señor. Gandalf se rió cálidamente. Bueno, entonces, mi señor, felicitaciones. Ahora tienes asignaturas. Bilbo sonrió de oreja a oreja. ¿Eso significa que también tengo que llamarte Lord Silas? Bromeó. Legolas no dijo nada, pero la tranquila curva de sus labios delató su diversión. Comentario 5. Votar. Dos restantes. Capítulo 130. Asentamiento. Luke, ahora nombrado oficialmente jefe de la aldea por Silas, aprovechó la oportunidad para hacer una pregunta. Mi señor, nuestro pueblo aún no ha sido nombrado. ¿Sería posible que le otorgaras un nombre? Los otros aldeanos volvieron sus ojos hacia Silas, la anticipación brillaba en sus expresiones. Silas consideró por un momento antes de asentir. Muy bien. Que se llame Oxmea de Village. Dado que ya había cambiado el nombre de la torre a Mons Laowards, parecía apropiado nombrar el asentamiento cercano de la misma manera. Así nació el pueblo de Oxmeade, un nombre destinado a convertirse en uno de los más famosos de todo Eriador y, eventualmente, de toda la Tierra Media. Como su nuevo señor, Silas sabía que era apropiado ofrecer un gesto de bienvenida. Levantó su varita y, con algunos hechizos bien colocados, la tierra tembló suavemente. Ante los ojos atónitos de los aldeanos, las piedras levitaron y se apilaron en paredes resistentes. La madera flotaba en su lugar, alineándose con líneas invisibles antes de formar techos, vigas y chimeneas. Una por una, las casas tomaron forma, ordenadas y fuertes. Un muro de piedra protector creció alrededor del perímetro de la aldea, formando una pequeña fortaleza. Cuando el polvo se asentó, se levantó una aldea completa donde solo había tiendas de campaña y viviendas dispersas. Silas bajó su varita con satisfacción. Esto, decidió, sería su único regalo mágico para los aldeanos. Un gesto de protección y buena voluntad, pero no fomentaría la dependencia. La protección era su responsabilidad. Brindar comodidad a través de la magia a pedido no lo fue. Mientras la gente permanecía en silencio asombrado, un tremendo rugido resonó desde el cielo. Las cabezas giraron al unísono. Una mancha negra en el cielo se hizo más grande rápidamente. La confusión se convirtió en pánico. ¡Un dragón! ¡Viene un dragón!, gritó alguien. Siguieron gritos. Los rostros se pusieron pálidos. Muchos comenzaron a dispersarse en busca de refugio. Luke, aunque asustado, gritó rápidamente. Todos agáchense. Encuentra refugio. Luego se volvió hacia Silas, que permanecía inmóvil junto a Gandalf y los demás, todos mirando hacia arriba con total calma. Mi señor. Luke llamó desesperado. Deberíamos huir. Silas miró a Gandalf e intercambió un asentimiento silencioso. No hay necesidad de entrar en pánico, dijo, su voz tranquila pero firme, llegando a todos los oídos. Ese dragón es mío. Él no te hará daño. Sus palabras calmaron parte del pánico, pero los aldeanos se mantuvieron escépticos. Los dragones eran criaturas legendarias, infames por su destrucción. ¿Podría realmente domesticarse una bestia así? Una gran ráfaga de viento barrió sobre ellos cuando el dragón descendió, con las alas extendidas. Aterrizó a las afueras de la aldea, el impacto retumbó en el suelo. La bestia dobló sus alas con un suspiro teatral y refunfunó, luego sus ojos brillaron con picardía mientras miraba a los aldeanos reunidos.
¿Son estos los bocadillos que me has preparado, maestro? Un jadeo colectivo se extendió por la multitud. El miedo volvió con toda su fuerza. La expresión de Silas se torció con molestia. Cállate, espetó. Asustarlos de nuevo y encerraré tu tesoro y te haré dormir sobre piedra desnuda. Y estas personas son mías. Los tratarás con respeto. Smaug parpadeó y luego se enderezó rápidamente. Ah. Tu gente. Entendido. Se volvió hacia los aldeanos y ofreció una sonrisa que era más inquietante que tranquilizadora. Soy Smaug, el señor dorado de la riqueza y el dragón de la llama. Si te enfrentas a enemigos más allá de tus fuerzas, llámame. Descenderé en fuego y furia para defenderte. El intento de encanto fracasó miserablemente. A pesar de sus mejores esfuerzos, la sonrisa con colmillos de Smaug solo hizo que los aldeanos retrocedieran aterrorizados. Silas suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Su gran imagen de un señor sabio y noble acababa de esfumarse. Si algún viajero escuchó la declaración de Smaug sobre quemar y saquear, podría suponer que Weatertop estaba gobernada por una banda de merodeadores. Con este tonto dragón cerca, Silas no podía soportar demorarse más. Primero necesitaba lidiar con Smaug antes de que la criatura provocara más caos. Después de una breve palabra a los aldeanos, Silas y sus compañeros montaron en el dragón, y juntos despegaron hacia el cielo. Los aldeanos se quedaron atrás, con los ojos muy abiertos de asombro mientras veían a la bestia volar hacia Weatertop. Aunque a Silas le preocupaba que su imagen se hubiera arruinado por completo, los pensamientos de los aldeanos habían tomado un giro muy diferente. Su señor poseía un dragón. Un dragón. Una vez que pasó el impacto, la emoción reemplazó al miedo. En el momento en que se dieron cuenta de que la bestia era leal a su señor, las implicaciones se asentaron como un trueno. Su protector era un señor dragón. Eso significaba fuerza. Eso significaba seguridad. ¿Quién se atrevería a invadir una aldea custodiada por una criatura así? A partir de ahora, podían mantener la cabeza en alto, sabiendo que su hogar estaba protegido por una fuerza que las leyendas apenas se atrevían a describir. Mientras tanto, Silas permanecía completamente inconsciente de la ola de admiración que su dragón había inspirado. Al llegar a Weatertop, Smaug aterrizó con un resoplido de satisfacción, abanicando sus alas antes de plegarlas cuidadosamente a sus costados. Silas ya tenía un plan sobre dónde se quedaría el dragón. Saltó a su escoba y voló hacia los acantilados detrás de la torre. Allí, usó un amuleto de rayo explosivo para abrir un amplio agujero en la superficie rocosa, luego comenzó a tallar un túnel más profundo en la colina. Su varita nunca dejó de moverse mientras expandía constantemente el hueco hacia la parte inferior de la torre, y finalmente lo conectó con el sótano del primer nivel del sótano. El espacio ya había sido encantado con un encanto de extensión indetectable y era bastante vasto, lo suficiente como para acomodar incluso a un dragón del inmenso tamaño de Smaug. Smaug probó la entrada, deslizándose a través del túnel recién formado hasta que su enorme cuerpo emergió dentro del sótano ampliado. Una vez dentro, sus ojos escanearon el piso vacío. Se volvió hacia Silas con una mirada suplicante. Maestro, no esperaría que durmiera sobre piedra desnuda, ¿verdad? ¿Dónde está mi cama de tesoros? Silas no se molestó en discutir. Cogió su bolsa de dinero encantada, la que contenía una décima parte del tesoro de la montaña solitaria, se elevó en el aire sobre su escoba y la volcó. Un torrente de oro y plata llovió en una cascada brillante. Monedas, copas, collares y piedras preciosas de todo tipo brotaron de la bolsa como un río brillante. Los ojos de Smaug brillaron con deleite. Levantó la cabeza hacia el aguacero, dejando que el tesoro tintineara y repiqueteara a su alrededor con un éxtasis inconfundible. Música, suspiró, enroscando la cola bajo la pila de oro que se elevaba. Silas miró con asombro. Había oído hablar de la codicia de los dragones antes, pero verlo de primera mano le hizo preguntarse qué había estado pensando exactamente Morgoth cuando creó estas criaturas. Las monedas finalmente formaron un magnífico y brillante montículo que cubrió todo el piso del sótano. Pero Smaug seguía insatisfecho. Giró su enorme cabeza y olió el aire con sospecha. Maestro, dijo, entrecerrando los ojos, me estás resistiendo. Vuelo más tesoros. Silas gimió. A regañadientes, recuperó el botín de Goblin Town y lo agregó a la pila. Todavía no es suficiente. Los ojos de Smaug nunca lo abandonaron. Silas murmuró en voz baja, luego vació el resto de su almacén, el tesoro saqueado del bosque de los trolls y las riquezas recuperadas de los túmulos.
Solo una vez que la última moneda cayó al suelo, Smaug finalmente se estiró sobre el tesoro dorado con un gemido de satisfacción. Mucho mejor. Puede irse ahora, maestro. Guardaré este tesoro con mi vida. Ni una sola moneda desaparecerá bajo mi vigilancia. Estoy seguro, respondió Silas secamente. Salió del sótano y selló la pesada puerta detrás de él con un movimiento de su varita. Luego grabó una advertencia en la superficie de piedra con letras nítidas. Dragón durmiente. No molestar. Con eso resuelto, Silas ascendió a la cima de la torre. En el centro de la plataforma de observación se encontraba una gran plataforma circular de piedra. En su centro se extendía una depresión poco profunda, el lugar exacto donde el antiguo reino de Arnor guardaba una vez su palantir. De dentro de su capa, Silas sacó la esfera de cristal y la colocó con cuidado en la depresión. Junto a él, colocó un pequeño frasco que contenía la luz de Erendil. El suave resplandor plateado del frasco se derramó por la superficie del palantir, proyectando un suave resplandor sobre la piedra oscura. No era solo para iluminar. Era protección. Si Sauron alguna vez extendía la mano para buscar a través de la piedra vidente, la luz de Erendil brillaría contra él. Silas soltó el gran nido y lo colocó suavemente en el extremo opuesto de la plataforma de observación. Acurrucado dentro estaba el águila joven, Torondor, que inmediatamente se animó, batiendo sus alas aún en crecimiento para probar los fuertes vientos alrededor de la torre. Las grandes águilas, por naturaleza, preferían los lugares altos, y Torondor parecía encantado con su nueva percha. Se volvió hacia el cielo abierto, dejó escapar un grito claro y resonante y se enfrentó al viento con orgullo juvenil. Silas se acercó y acarició suavemente sus suaves plumas, sus ojos cálidos de afecto. Este será tu hogar a partir de ahora, dijo en voz baja. Cuando seas lo suficientemente fuerte como para volar, volarás por el cielo durante el día y regresarás aquí para descansar por la noche. ¿Te gusta? El joven águila gorjeó alegremente y frotó su pico contra el brazo de Silas en respuesta, sus ojos brillaban con confianza. Me alegro, se rió Silas, sacando una tira de cecina y ofreciéndola como regalo. Torondor lo compró agradecido. Gracias a la cuidadosa curación del ron, las dolencias anteriores de Torondor habían desaparecido. Con cuidado y tiempo constantes, se convertiría en una majestuosa gran águila, tal como lo había sido su homónimo una vez. Después de pasar unos momentos más con el águila joven, Silas descendió de la plataforma de observación. En uno de los pisos intermedios de la torre, había confinado a las 2 arañas gigantes que había capturado antes. Usando barras de hierro reforzadas y capa tras capa de hechizos de contención, se había asegurado de que no escaparan. Miró alrededor de la torre pensativo. Un dragón en el sótano, un águila en el techo, arañas en el medio, murmuró. ¿Estoy construyendo un zoológico mágico? La comprensión lo hizo detenerse. Realmente hizo sentirse como uno. Sacudiendo la cabeza para aclarar el pensamiento, Silas salió de la torre y se dirigió a un terreno abierto. El área estaba bien expuesta tanto a la luz del sol como a la luz de la luna, ideal para lo que pretendía hacer a continuación. Sacó su varita y comenzó a remover la tierra. La tierra se movió fácilmente bajo su hechizo, ablandándose bajo el encantamiento suelto. De dentro de su cartera, sacó 2 semillas, una de oro y otra de plata. La semilla dorada era la de un árbol mayor. El plateado, sin embargo, era mucho más precioso. La semilla de un árbol blanco, descendiente de la propia Telperión. Esta semilla plateada había estado empapada durante 3 días en las aguas sagradas, volviéndose radiante y llena de vida. Después, Silas lo había expuesto continuamente a la luz de Erendil, un reflejo capturado de la luz del Silmaril, que a su vez contenía la luz de los 2 árboles. El resplandor que ahora emanaba de la semilla del árbol blanco era sutil pero inconfundible, como si hubiera absorbido los recuerdos de Valinor. Cavó un pequeño hoyo en el centro del claro y plantó la semilla del árbol blanco con cuidado. Luego descorchó el frasco de plata que Galadriel le había dado y dejó que el agua goteara suavemente sobre el suelo. Esta no era agua ordinaria. Estaba imbuido del poder de Nenya, el anillo de agua. Satisfecho, Silas se alejó unos 100 metros y repitió el proceso con la semilla de Mallorn. Aunque el Mallorn crecería alto y ancho, adecuado para casas en los árboles y plataformas, quería dar a ambos árboles espacio para prosperar con su propia luz.
Después de que las semillas se colocaron y regaron, Silas levantó su varita nuevamente y lanzó varias capas de magia protectora sobre el suelo, repeliendo encantamientos de ocultación y suaves protecciones de crianza para asegurarse de que ninguna bestia, pájaro o tormenta perturbara los tiernos comienzos. Luego dio un paso atrás. Ahora, era solo cuestión de tiempo. Miró al suelo, con el corazón hinchado de esperanza. Un día, dos árboles majestuosos, uno dorado y otro plateado, se elevarían sobre Weathertop. Se erguirían contra el horizonte, reflejando la gracia de los elfos y la maravilla del viejo mundo, transformando esta antigua colina en un santuario de belleza y poder. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.